Hola, ¿cómo están? Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión voy a tratar de explicar cómo se resuelve este ejercicio. Observamos que aquí tenemos una topología muy común en electrónica y este tipo de topología la utilizamos para abreviar, para hacer más legible nuestro circuito conforme van incrementando de tamaño. Y también lo que observamos es que nos piden la resistencia total. Para calcular la resistencia total nosotros tenemos que tener ya conocimientos previos acerca de qué es un nodo y cómo identificar las resistencias, si están conectadas en serie, paralelo o en ninguna de estas dos configuraciones. Otra dice determine la corriente a través de las fuentes de voltaje. ¿Cómo es que nosotros podemos calcular esa corriente? En el inciso B nos dice determine la corriente I1 y 2 y nos dan la dirección de ambas corrientes y nosotros tendríamos que saber ya con cálculos previos si van en este sentido como nos están especificando en nuestro problema o van en sentido opuesto y calcular el voltaje AB. Entonces aquí lo que realmente nos está preguntando aquí este ejercicio es si nosotros tenemos conocimiento de qué es un nodo y cómo identificar las resistencias en serio y paralelo. Otra, si sabemos interpretar las polaridades de voltaje y interpretar qué nos dicen los sentidos de corriente. Entonces estos tres conceptos son básicos para que tú puedas accesar a una electrónica más avanzada. El orden de este video va a ser, voy a primero a especificar cómo se identifican las resistencias en serie o paralelo. Posterior voy a describir la polaridad de los voltajes en un elemento y aunado a esto voy a dar una breve explicación de los sentidos de corriente. Una vez que haya explicado todo esto, voy a resolver este ejercicio y cómo se aplican estos conceptos. Si tú ya cuentas con conocimientos previos, te voy a dejar en la descripción ya el video seccionado para que vayas a la parte que más te interesa y no te tome tanto tiempo si es que deseas ver el video. En electrónica tenemos elementos que constan de dos terminales o pueden ser de tres o n terminales. En esta ocasión voy a utilizar elementos nada más de dos terminales como son las resistencias, los inductores, los capacitores y voy a tratar de explicar qué es un nodo. Aquí tenemos dos resistencias, bueno, la representación de dos resistencias, voy a etiquetarlas como R1, R2 y con sus dos terminales, terminal 1, terminal 2 y terminal 1 y terminal 2. Entonces voy a unir esas dos resistencias mediante un cable y observa que el cable lo pinté de otro color, resaltando entre cuando termina la terminal de un elemento y cuando empieza la terminal de un elemento y termina el cable. ¿Por qué hago esta distinción? En la literatura muchas veces observamos circuitos de esta forma y dicen etiquétame los nodos, ¿no? Entonces empiezan así A, B. Sin embargo, algo que a mí me costó mucho trabajo distinguir es que yo pensaba que un nodo era un punto de un circuito. Sin embargo, no es un punto. Nosotros podemos deformar este circuito y esto porque es posible, porque yo no diferenciaba entre cuándo termina una terminal de un elemento y cuándo empieza la unión con el otro elemento. ¿Qué es lo que quiero decir?
Eh, Observa que si aquí yo pongo un punto y le pongo un punto, la etiqueto con una letra A, observa que yo estoy uniendo a ambos elementos R1 y R2 con todo mi trayecto de este cable, que es este de aquí. Entonces, esta etiqueta en realidad se refiere a un nodo, pero ese nodo no nada más es ese punto, sino es todo esto que está abarcando. Esto es mi nodo. Observemos este circuito que está aquí. Ahora voy a redibujarlo y voy a dar etiquetas a los elementos R1, R2, R3, R4. Entonces aquí es R1, este sería R2 y este R3 y este R4. Observa que yo pude deformar toda esta parte, incluso poner en otra orientación este elemento de R2, debido a que yo no estoy afectando en nada mi circuito. Si nosotros nos posicionamos en R1, aquí, imagínate que yo quiero ir de R1 a R2, entonces llego aquí y empiezo sin despegar el lápiz de la hoja. Observa que encuentro este camino marcado en rojo y bueno, ya llegué a R2. De la misma forma que si yo me posiciono en este circuito de aquí arriba, encuentro un camino sin despegar el lápiz que me lleve a R2. Y si yo quiero pasar de R1 a R3, puedo encontrar igual un camino, igual en el circuito de abajo. Entonces, lo que quiero decir es que yo no he afectado en nada, sin embargo, la apariencia del circuito cambió, pero sigue respetándose el efecto que tendría la corriente al ingresar por R1 y pasar por R2, sigue siendo el mismo, simplemente cambió la apariencia de mi circuito. De igual forma, puedo volver a modificar mi circuito, nada más la apariencia. Entonces voy a volver a redibujar mi circuito R1 y ahora supone que vamos aquí, este es mi R3, entonces este es R2 y este es R4. Observa que si yo me posiciono en R1, yo puedo encontrar un trayecto hacia una de las terminales que encuentra con R2, y de la misma forma yo puedo encontrar un mismo trayecto para posicionarme en R3 sin despegar el lápiz de mi hoja, y el mismo efecto tendría en este circuito de aquí arriba. Yo puedo encontrar un trayecto para R2 y otro para R3. Ahora nuestra terminal de R3, esta terminal de aquí, mi terminal 2, que sería esta de aquí, yo encuentro un camino directo hacia tierra, y de la misma forma en este circuito encuentro una trayectoria hacia tierra. Igual para R4, observa que si yo me posiciono aquí encuentro un camino hacia tierra, y aquí de la misma forma yo puedo encontrar un trayecto hacia tierra. Observa que R1 y R2 están unidos mediante un punto. Este punto está aquí, y en este circuito de acá están igual unidos mediante un punto. Es decir, solamente cambia de apariencia nuestro circuito, pero seguimos respetando las conexiones que hay entre cada uno de los elementos. Ahora, nosotros cómo podemos identificar si una resistencia está en serie o está en paralelo. Observamos, voy a dibujar mis resistencias, voy a etiquetarlas.
si nosotros solamente tenemos un punto en común, recuerda que al yo decir un punto en común, no me estoy refiriendo nada más a este espacio que hay en el cable, sino me estoy refiriendo a todo este trayecto donde termina una terminal de mi elemento 1 y donde empieza la otra terminal de mi elemento 2. Yo me estoy refiriendo a todo esto como el punto en común entre dos elementos, es decir, un nodo es la unión de dos elementos mediante un punto, y cuando están en paralelo, es decir, que tienen dos puntos en común, como R3 y R4. Quiero recalcar que al decir que un punto en común es todo esto que yo pinté en verde y que ahorita estoy remarcando con rojo, y este es otro punto en común. Entonces nosotros así podemos identificar cuando dos elementos están en serio o paralelo. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos en un circuito etiquetados los nodos, observa que aquí mi circuito tenemos una fuente de corriente alterna y un elemento que me está representando a un elemento pasivo de dos terminales, y bueno, con un punto rojo y unas etiquetas A y B están representando los nodos. Es decir, que nosotros tenemos un nodo que une a estos dos elementos, y vamos a hacer alusión hacia las polaridades de voltaje y los sentidos de corriente. Entonces, una vez que nosotros ya dimos etiquetas a cada uno de los nodos encontrados en nuestro circuito, voy a pasar a este circuito de acá. Observa que mediante flechas nosotros vamos a decir ciertas cosas que van a ocurrir dentro de nuestro circuito, nuestro comportamiento en elementos pasivos. El sentido de la corriente es de mayor a menor, como se está observando aquí en este elemento pasivo, y el sentido de la corriente en elementos activos es de menos a más. Eso es para nuestras corrientes. Recuerda que nosotros, para representar una corriente, vamos a dar un número y un signo. El signo nos va a decir hacia dónde va a estar recorriendo nuestros electrones a través de nuestro circuito. Entonces, esto no ocurre en nuestros voltajes. Nosotros, para establecer la polaridad de nuestros voltajes, lo podemos hacer mediante signos, que es como se ve aquí en nuestra fuente, o mediante flechas, y siempre nuestra polaridad la flecha siempre va a apuntar hacia la terminal más positiva de nuestro elemento, ya sea activo o sea pasivo. Entonces, observa que aquí aquí nuestra polaridad va de menos a más en nuestros voltajes, y observa que nuestra nomenclatura, aquí está A, está aquí en este nodo, y este B, que es de menor voltaje, que está a tierra. Esto es en nuestros voltajes, en las polaridades de voltaje. Aquí, para que quede un poco más claro, nosotros, para etiquetar nuestros voltajes, vamos a marcar una flecha. Incluso podremos hacerlo así, y nada más con una flecha así, y
Por ende, nosotros entendemos que este es el voltaje AB porque está aquí nuestro nodo donde tenemos un voltaje más positivo. Entonces sería nuestro voltaje A menos nuestro voltaje B, y esto es igual a nuestro voltaje AB. Y para nuestras corrientes, observa que en elementos activos va de menos a más. En elementos activos, es decir, que entregan energía a nuestro circuito, y en nuestros elementos pasivos, es decir, que absorben energía a nuestro circuito, va de más a menos, como aquí. Entonces, dicho esto, nosotros ya tenemos los conocimientos para poder resolver nuestro ejercicio que inicialmente se planteó. Recordando nuestro ejercicio, lo primero que nos piden es la resistencia total. Entonces, para eso nosotros vamos a tratar de redibujar nuestro circuito. Observa que aquí yo ya etiqueté nodos A, B y C, y bueno, vamos a redibujar nuestro circuito y nos queda de esta forma. Observa nuestras fuentes, como las pasamos del lado izquierdo, y de una forma más que sea más accesible para nosotros observar si las resistencias tienen un punto en común o tienen dos puntos en común. Deja agrando un poco la. Observa que nuestra fuente de 10 en este circuito, nosotros encontramos un camino directo para la resistencia de 6 kilos, lo mismo que nuestro circuito de acá. Aquí nosotros encontramos ese camino directo, y igual nuestra fuente de C2, que es de menos 2 voltios y que llega al nodo C. Y de la misma forma vamos a respetar esa trayectoria que llega hasta nuestro punto C. Ahora vamos a seguir redibujando. Vamos a expandir estas fuentes de menos 2 y menos 10, y nos queda como en la siguiente topología. Observa que nuestro signo menos se ve directo con nuestra resistencia de 6, y nuestro signo menos aquí se ve directa con nuestro nodo C, o con los 3 elementos, ¿no? De 4 kilos, 1 kilo y 3 kilos. Aquí yo introduje un nodo de referencia, pero solamente esta referencia nosotros la podemos poner en cualquier nodo, no importa cuál. Yo elegí este. Ahora vamos a empezar a reducir nuestro circuito. Observa que nuestras resistencias de 2 y de 3 tienen dos puntos en común. Es decir, yo me posiciono en mi resistencia de 2K y puedo irme sin despegar el lápiz de mi papel hasta mi resistencia de 3 kilo ohms. Pero tenemos esta trayectoria, y también tenemos esta trayectoria de aquí abajo, aquí, y puedo accesar de estas dos formas, es decir, que tienen dos puntos en común. Y nosotros, para reducir una resistencia en paralelo, recuerda que nuestra resistencia de 2 kilo ohms está en paralelo con esta resistencia de 3, y la fórmula para reducir es igual a R equivalente es igual a la suma de sus inversos, que serían 2 kilos más 3 kilos. Entonces, si nosotros hacemos esto, nos queda de 1.2 kilo ohms, que es la resistencia que tenemos aquí. Es decir, que
el efecto que tendría esta resistencia conectadas entre los nodos A y B sería el mismo efecto que tendría este arreglo que tenemos aquí arriba, este arreglo. Y lo mismo ocurre para la resistencia de 4 y de 1 kilo. Tenemos dos trayectorias que podemos llegar de esta resistencia de 4 kilos a la de 1 kilo, y también por aquí abajo, y bueno, ambos están en paralelo. Ahora observa que nuestra resistencia de 1 kilo y de 8 podemos encontrar una trayectoria a través del nodo B. Sin embargo, es decir, pues también podemos tener una trayectoria a través del nodo A y llegamos al nodo C, es decir, todo esto, y llegamos igual a la de 800. Sin embargo, nosotros al cruzar pasamos por un elemento. Entonces, como ya cruzamos por otro elemento que no es al que nosotros queremos llegar, que es este de 800, entonces por eso nada más existe un punto en común entre esos dos, entre la resistencia de 1.2 kilos y de 800. Entonces la resistencia equivalente cuando dos resistencias están en serie, entonces sería 1.2 kilos más 800 ohms, y bueno, esto me da 2 kilo ohms, que es la resistencia que tenemos aquí. Ahora nosotros vamos a ver si podemos reducir más nuestro circuito, y observamos que si nos posicionamos en esta resistencia de 2 kilos sin despegar el lápiz del papel, nos podemos ir a nuestra resistencia de 3 kilos. Esta es mi trayectoria 1, pero también tenemos otra trayectoria y no pasamos por otro elemento. Entonces tenemos dos nodos, dos puntos en común entre estos elementos. Entonces tenemos que utilizar esta fórmula, que es la suma de los inversos, que sería 2 kilos más 3 kilo ohms, y bueno, si nosotros hacemos esto nos queda de 1.2 kilos, y posterior observa que nada más tienen un punto en común, que es con la de 6, y pues bueno, ya tenemos aquí nuestra resistencia equivalente, que es de 7.2 kilos. Y ahora vamos del lado izquierdo de nuestro circuito, que tenemos, recuerda que teníamos dos fuentes en común. ¿En común con qué? Con un punto. Y tenemos de 10 y de 2. Simplemente como estos símbolos más y más están tienen el mismo nodo, entonces se van a reducir ambas fuentes. ¿Y cuál se queda? El voltaje que sea mayor de la fuente es la que va a ganar la polaridad. Es decir, en este caso tenemos estos de 10, que es de menos más, y se le van a restar estos 2 voltios, y por eso nos queda este 8, y con la polaridad de nuestra fuente que tiene mayor voltaje. Entonces este es nuestro circuito equivalente. ¿A qué me refiero con esta palabra de equivalente? Es que todo este circuito que tenemos aquí, todo el efecto que me produce, yo lo puedo sustituir por este circuito. Entonces aquí ya resolvimos el primer inciso, que es encuentra la resistencia total del circuito que teníamos inicialmente. Entonces
vamos a encontrar la corriente total. Ahora vamos a contestar la pregunta 2, o bueno, la pregunta B, que dice: determine la corriente que atraviesa a través de las fuentes. Entonces nosotros aquí tenemos los elementos para nosotros poder aplicar la ley de Ohm, que es B es igual a la corriente por la resistencia. Observa que nosotros tenemos R, que es nuestra resistencia, y tenemos el voltaje, tenemos que es I es igual a 8 voltios entre nuestra resistencia, que es de 7.2 kilo ohms, y esto nos va a dar un resultado de 1.11 miliamperios. Ahora, no se te olvide que nosotros normalmente ponemos nuestro sentido de corriente hacia la derecha. Sin embargo, observa que sale del signo negativo de nuestra fuente. Entonces aquí va menos. Este menos lo único que nos quiere decir que en un sentido práctico nuestra corriente va en sentido opuesto a lo que nosotros especificamos aquí en nuestro circuito. Entonces nosotros ya encontramos aquí nuestra corriente. Entonces vamos a pasarnos a este circuito. Aquí vamos a ir poco a poco. Observamos que nuestra fuente de menos 8 está representando a dos fuentes, que es de 10 y de 2. Entonces aquí las desglosamos y pasamos a este circuito que está acá. Observa que nuestra corriente que nosotros habíamos puesto en este sentido, nosotros ya tenemos ese valor, que es de menos 1.11 miliamperios. Entonces observamos que vamos a ir desglosando esta resistencia equivalente primero en 2, que es de 6 y de 1.2 kilos. Entonces vamos igual a aplicar nuestra ley de Ohm. Observamos que es voltaje es igual a corriente por resistencia. Observa que nuestra corriente, como no se va a desviar, no tiene otras ramas por cual desviarse, la misma corriente que hay a través de 6 kilos es la misma corriente que hay a través de 1.2 kilos. Entonces vamos a ver que tenemos vamos a calcular los voltajes, que es el voltaje que hay en nuestra resistencia de 6 kilos es la corriente, que es 1.11 miliamperios por nuestros 6 kilo ohms. Si nosotros hacemos esa operación, es 0.66 voltios, claro, con signo negativo, que es que está recibiendo este voltaje. Y de la misma forma nosotros vamos a calcular el voltaje en la resistencia de 1.2 kilos, que es igual a menos 1 miliamperios por 1.2 kilo ohms. Y esto es igual a menos 1.33 voltios. Entonces observa que si nosotros sumamos estoy hablando de una suma algebraica, es decir, respetando los signos, menos 6.66 menos
1.33. Bueno, nos da menos 8 voltios. Ahora nosotros vamos a ir desglosando esta resistencia de 1.2. Observa que viene de un paralelo entre esta de 2 kilos y de 3 kilos. Entonces vamos a enfocarnos cuánto voltaje cayó en esta resistencia de 1.2. Entonces me queda que es de menos 1.33 voltios. Entonces es decir que nosotros tenemos del nodo A al nodo C, tenemos esta caída de tensión que es menos 1.33 voltios. Y ese voltaje está en esta de 2 kilos y en esta de 3. Entonces lo que nos falta es qué corriente se desvía para esta de 2 kilos y esta de 3 kilos. ¿Cuáles son las intensidades de corriente? No sabemos, pero lo podemos calcular igual con la ley de Ohm, pero vamos a despejar la corriente, que es igual a P entre R. Observa que nuestro voltaje en 2 kilos es igual a menos 1.33 voltios entre 2 kilos, y esto nos va a dar entre 3 kilos. Por lógica, la corriente que hay en 3 kilos, como se supone que es una resistencia, es decir, que se opone al paso de la corriente, entonces debe ser menor que en la de 2 kilos. Y esto nos da un resultado de 0.665 miliamperios. Y en este es de 4.44 miliamperios. Observa que tenemos un signo menos, porque nosotros es decir, que nosotros establecimos esta corriente así. Sin embargo, la corriente, como el sentido de la corriente que nos marca nuestro problema está correcto, entonces está coincidiendo, no está yendo como nosotros la marcamos, por eso aparece este signo menos, está yendo en el mismo sentido que nos marca esta nomenclatura de nuestro problema. Entonces aquí para nuestro problema I2 sería 0.44 miliamperios en esta dirección como está marcada nuestro problema. Ahora nosotros nos vamos, fíjate que de 2 kilos, esta corriente que pasaba por 2 kilos, que está aquí, la vamos a desglosar en dos resistencias, en esta y en esta. Como la corriente es de menos 0.66 miliamperios, es la misma corriente que pasa por 1.2 kilos y de 800. Entonces vamos a ver qué caída de voltaje tenemos en estas dos, que es 1.2 kilo ohms, es igual a... Entonces, ¿qué nos indica este voltaje? Con signo negativo, lo que nos va a indicar es que tenemos un elemento con esta polaridad más menos. Imaginemos que aquí tenemos, lo etiquetamos con A y aquí con B, tenemos que es voltaje A menos voltaje B. Lo que nos quiere decir, si este es negativo, que nuestro voltaje B es mayor que nuestro voltaje A.
es lo único que nos quiere decir. En realidad nuestra polaridad debe de ser así, para que nos dé este voltaje, que sería el negado de voltaje AB. Entonces este es nuestro voltaje de 0 punto, que es la solución a nuestra pregunta. Calcular el voltaje AB, que sería este, en 3 kilos. Ya lo contestamos y nos falta la corriente a través de I4, nos falta por contestar. Pues ahora nosotros aquí con esta resistencia de 800 vamos a desglosarla en dos, que es de 4 y de 1, y observa que nuestro voltaje entre B y C es el mismo. Entonces sería nuestro voltaje en la de 800 es igual al voltaje que hay en la resistencia de 4 y es el mismo voltaje que hay en la resistencia de 1 kilo. Entonces nuestra corriente en la resistencia de 4 kilos es igual al voltaje que hay en esta resistencia, en la equivalente de 800, entre mi resistencia de 4 kilo ohms, y que esto nos da, que sería menos 0.26 miliamperios. Y nosotros en nuestro problema nosotros marcamos que la corriente iba en este sentido, pero va en este sentido que nos está marcando el problema. Entonces I1, la respuesta a nuestro problema, sería positivo porque coincide con el sentido que nos está marcando nuestro problema. Entonces ya obtuvimos prácticamente todo, ya resolvimos el problema. Ahora voy a pasar a la parte de la simulación para comprobar nuestros resultados. Bueno, entonces aquí ya dibujé nuestro problema, y observa que etiqueté igual los nodos A, B y C. Aquí le puse tierra, la puse distinta en nuestro problema. Yo la había puesto aquí, exactamente en este punto. Entonces voy a darle clic aquí y nos marca un voltaje de menos 8, que es lo que habíamos obtenido. Ahora, ¿qué corriente pasa a través de las fuentes? Observa que es el mismo valor que nosotros habíamos obtenido, que es de menos 1.11 miliamperios. Y observa qué dirección está marcando el software, hacia arriba de nuestro circuito, en esta dirección, pero como va en dirección contraria, por eso el signo. Vamos a observar la corriente a través de R6. Vamos a eliminar esta y esta de aquí. Me da 444 microamperios con signo negativo. A ver, vamos a ir a nuestro, y que es en I3
no, en I de 3, que sería esta, que es de 3 kilos, que es de 0.44 miliamperios. Entonces, si hacemos la conversión, está correcta nuestro resultado. Ahora vamos a regresar a nuestra simulación y vamos a observar esta corriente a través de, que es de esta de 4 kilos, y nos da de 133 microamperios, que serían 0.133 miliamperios. Vamos a ver cuánto nos dio, que sería I1, que sería 126. Nos está dando el doble. ¿Por qué nos dio el doble? ¿Por qué nos dio el doble? Ah, es que cambié el voltaje. Observen aquí. Es que yo cambié el voltaje, fue error de... Me dice aquí. Fíjate que aquí mi voltaje de 800 está en 5, en punto 532. ¿Y cuánto puse aquí? Este que está acá. Me hice bolas. Me confundí. Entonces, aquí voy a calcularlo de nuevo. 33 miliamperios, que esto es igual en micros a 1.33 microamperios con signo negativo. Entonces, este es la corriente que pasa a través de 4 kilos, que es esta, I1, y si es nuestra corriente. Y parece que ya son todas las preguntas. A, B es el que nos falta. Entonces es de A B, y me queda de punto 8, y a nosotros nos dio es de .798, que pues es muy próximo a .8 voltios. Entonces otra vez está correcto nuestro ejercicio, y nos falta contestar. Encuentre la resistencia total. Vamos a contestarla mediante el software igual. ¿Cuánto nos dio? 7.2 kilos. Para nosotros poder comprobar que nuestra resistencia equivalente es de 7.2 kilos, vamos a sustituirla y nos tiene que dar una corriente de menos 1.11 miliamperios, si es que es la resistencia equivalente. Entonces vamos a quitar todo esto y lo vamos a sustituir por una resistencia, y lo vamos a correr. Entonces lo que nos interesa es nuestra corriente, y que nos da de menos 1.11. Entonces con eso comprobamos que toda la circuitería que teníamos aquí plasmada en nuestro circuito se puede sustituir por una resistencia de 7.2 kilos, y tiene la misma información, tiene el mismo efecto de corriente, y es más sencillo de ver.